fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos por la gracia del Señor a este lunes nuevamente y nuestro discipulado del trazo del escriba. Es una bendición para mí el poder compartir acá con mis hermanos que están presencialmente, hermano Otto, hermano Ronnie, hermano Misael, gracias. A mis hermanos servidores que están en cabina también y a ustedes que amablemente pues están sintonizando a través de las redes sociales el discipulado. Vamos a orar y así entramos de lleno al tema que pues quiero contarles con el favor del Señor. En esta oportunidad continuamos con las costumbres del Oriente ya en una quinta parte. Sin embargo, me parece muy importante. Cuando uno conoce la verdad, dice la Escritura, el Señor lo hace libre, ¿verdad? Entonces creo que es necesario saber de dónde se originan muchas costumbres y el cuidarnos de no practicarlas, porque Israel se descuidó, las adoptó, el Israel nacional, y después Dios le dice a ellos que los abandonaría por haber hecho esas cosas abominables delante del Señor. Oramos. Padre, muchas gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, la administración, la enseñanza de tu palabra, rogándote que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la misma. Señor, ayúdanos para que podamos ser lavados con el agua de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que si todavía arrastramos costumbres que no son conforme al agrado de tu corazón, podamos, Señor, quitarnos de la mente y del corazón esa mala enseñanza, para que así con toda libertad, Señor, podamos hacer solo lo que es agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, voy a leer algunos versículos muy puntuales y rápidamente para que podamos introducirnos al tema, de dónde surge, por qué. En el caso de la ubicación del Edén, la ubicación geográfica, dice la Biblia en Génesis 2:8 y 2:14, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entre el verso 8 y el 14, recordarán ustedes que habíamos leído que del Edén salía un río que después se convertía en 4. De esos 4, en el verso 14 dice, y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Según los estudiosos, y lo digo de esta forma porque pues es lo que algunos han comprendido por esa descripción bíblica, aunque yo personalmente les puedo decir con humildad que pues no lo veo tan específico, pero pues no me quiero meter a ese asunto y solo contarles que según los estudiosos, al parecer, el huerto de Edén estuvo ubicado más o menos por esta región, entre el río Tigris y el Éufrates. Lo que más nos interesa a nosotros es que cuando el Señor habla del huerto del Edén, que estaba, como bien dice, hacia el oriente, cuando Dios echa al hombre del Edén, dice que puso querubines y una espada encendida para cuidarlo. Si me hacen el favor, leamos los versículos y recordamos por qué el mencionarlos. Dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces es el relato posterior a cuando el hombre cayó de la gracia del Señor, pero interesantemente dice que después que lo expulsó,
y creería yo que lo había puesto también para cuidar el huerto del Edén, después que lo expulsó. Entonces dice, y al oriente, esa palabra desde el hebreo es kedem, al oriente del huerto del Edén puso querubines. Comprendíamos que ese oriente, por lo que vamos a leer también en Isaías 2:6 para recordar el texto que es fundamental en el presente estudio, no está hablando de un oriente geográfico, terrenal primeramente, sino que está hablando del oriente Kedem, que hace alusión a un portal abierto a través del cual incursionaron a la tierra entidades caídas y que entonces enseñaron malas costumbres a las naciones, a los pueblos que desde tiempos milenarios estaban ubicados ahí. Amén. En Isaías 2:6 miramos que dice la palabra, ciertamente has abandonado a tu pueblo. Pero ¿cuál es la razón? La casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Esa palabra oriente es aquella que en Génesis leíamos Kedem. Y según el diccionario Thayer, en español, dice que se refiere a lo que es antes, eterno o del pasado. Entonces, cuando el Señor les dice acá, están llenos de costumbres del oriente, no les está hablando sola o primeramente de las costumbres de aquellos pueblos que geográficamente hablando están al oriente del globo terráqueo, sino que está realmente el Señor haciendo alusión, como bien explicábamos acá, que fueron entidades caídas que entraron por ese portal que el enemigo pudo abrir. Y es que además mirábamos que cuando dice acá, son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Esta es la otra cosa que nos deja ver que fueron extranjeros, nocri, desde el hebreo, que no se refiere solamente a extranjeros de raza humana, sino a alguien que, pues por el espíritu y por la letra entendemos que es un extraño, alguien que es diferente a la raza humana, ¿verdad? Y que incluso aquí dice que son adúlteros. ¿Por qué? Ya platicamos en cuanto a esta acepción de la palabra nocri, porque se rebelaron, fueron infieles a Dios. Entonces, a través de esa puerta del oriente incursionaron nocris, que si lo pusiéramos en nuestro lenguaje actual, digamos, o lo interpretáramos bien, cabe el llamarles alienígenas. Alienígenas. ¿Sí me debe entender? Y entonces estos fueron los que enseñaron las costumbres por las cuales Dios abandonó a su pueblo. Si me hacen el favor, leamos el Salmo 106, 34 al 36. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a los ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Ya, entonces yo les contaba, creo, en alguno de estos temas que siempre tuve la duda, decía yo, pero ¿por qué la orden tan drástica de parte de Dios con el pueblo de Israel que tenían que destruir, arrasar con pueblos? Porque aquellos pueblos se habían mezclado incluso racialmente con otras creaciones y eso es abominable delante del Señor. Y aparte de esto, dice que aprendieron sus costumbres. Una definición que sintetizamos acá de lo que es una costumbre son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades. Nosotros, digámoslo así, somos de la comunidad, somos del pueblo santo, somos del pueblo de Dios, amén. Entonces nosotros tenemos costumbres, pero no costumbres de cristianos guatemaltecos o si estuviésemos en cualquier otro país del mundo, sino costumbres del reino. Por eso el evangelio no debe ser nacionalista, sino que el evangelio en cualquier parte del mundo debe dar a conocer, explicar, enseñar las costumbres del reino de Dios.
Entonces, cuando aquí está hablando que aprendieron sus costumbres, está hablando de costumbres no conforme a la palabra, no conforme a las del reino de Dios. Amén. Pero es bien interesante que en esas costumbres hay danzas, hay fiestas, hay comidas. Porque todas estas cosas tienen que ver con la, digamos, invocación de entidades espirituales. Así como cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, danzamos delante de su presencia, estamos atrayendo el trono de la misericordia. Asimismo, cuando la gente canta, baila, hace sus fiestas, pero obviamente no llenos del Espíritu de Dios, sino llenos de algún espíritu de las tinieblas, atraen sobre sí el trono de la iniquidad, ¿no? Muy bien. Ok. Luego nos fuimos a ver el segundo libro de Reyes 17, 34 y 35. Si podemos leer, por favor. Sí, segundo de Reyes 17, 34, hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Versículo 35. Con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis, ni les ofreceréis sacrificios. Entonces aquí yo quisiera recordar dos cosas brevemente. Uno, hasta el día de hoy, les dijo el Señor en determinado momento, seguían haciendo conforme a sus antiguas costumbres, sin temor de Dios. O sea, eran parte del pueblo de Dios, conocían estatutos, conocían ordenanzas, conocían mandamientos, pero no les importaba. Seguían practicando costumbres que a Dios le ofenden. Entonces hoy tenemos que ver esta figura, puesto que así enseña la palabra en varios versículos, que es para nosotros hoy, aquello que ellos vivieron, para decir, nosotros no vamos a ser como ellos. Nosotros no vamos a seguir practicando costumbres que no son conforme a las ordenanzas, estatutos, mandamientos del tiempo que estamos viviendo. En el libro de Apocalipsis Dios dice claramente, salid de Babilonia, pueblo mío. Entonces hay que salir de las mezclas, hay que salir de las costumbres que no son del reino. Pero por otro lado, dice que estos se inclinaron ante aquellos dioses. ¿Cómo? A través de estas prácticas. Y prácticamente les sirvieron y les ofrecieron sacrificios. O sea, las costumbres que no son conforme al reino de Dios, pero que son con un origen conforme al reino de las tinieblas, llevan a que la gente sirva, adore, se incline, ofrezca sacrificios a entidades de las tinieblas. Amén. Ahora, en el tema anterior, o en la parte anterior del presente tema, pues nos planteábamos una pregunta: ¿cómo se inclinaban? ¿Cómo servían? ¿Cómo ofrecían sacrificios a sus dioses? Y mirábamos que hoy vamos a retomar un poquitito de lo que ya platicamos para poder avanzar hacia lo que quisiéramos enfocar especialmente esta parte del tema. Lo hacían en gran manera a través de la embriaguez y el pecado sexual, cosa que va muy de la mano. Mirábamos un poquitito de la cultura egipcia, ¿verdad? Y hablábamos acerca del festival de la embriaguez. En este artículo dice, Hathor era la diosa del amor, la belleza, la música y la alegría. Qué tremendo, ¿eh? Diosa del amor, belleza, música y alegría. Su culto estaba vinculado a la fertilidad y el bienestar, y a menudo se asociaba con el cielo y la protección del faraón. O sea, cuando la gente participaba del culto o hacía culto a esa diosa, entonces se sentía segura, se sentía protegida. Uno de los eventos más conocidos era el Festival de la Embriaguez o de los borrachos
en el que los participantes bebían para honrar a la diosa. Entonces, ¿de dónde viene la costumbre de emborracharse? Desde Egipto, una costumbre del oriente. ¿Y quién les enseñó? Como el Señor le dijo a Adán, ¿va? ¿Quién te enseñó? Pues les enseñaron las entidades caídas que entraron a través de aquel portal que estaba hacia el oriente. Amén. Ok, de eso ya conversamos, miramos incluso cómo la Iglesia Imperial a la fecha, acá en Guatemala, por ejemplo, mantiene ese tipo de costumbre en el sincretismo religioso que ellos tienen. Hablamos de los cofrades, como por qué es que toman el licor, por qué lo escupen en la tierra, a kilómetros de distancia en Sudamérica. Alguien de los hermanos o alguno de ustedes mencionaba de que es lo mismo cuando le dan el culto a la Pachamama, ¿va? Y así en todo el mundo creería yo entender que hay potestades como esta Ator, que así se llamaba en Egipto, pero que es la misma entidad, solo que con otros nombres en distintos lugares del mundo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o aportación? Solo tal vez una pequeña aportación que dice que esta actor era representada con la figura de Navaja. Ah, sí. Wow. Podría asociarse con la religión, Hindú. con el hinduismo, ¿ah? Donde para ellos la vaca es sagrada. ¿Ya? Tremendo. Ok, entonces resulta que el sexo, dice el artículo, también formaba parte de los rituales de este festival. Algo que no parece descabellado si, además del vino corriendo a raudales, pensamos que la fiesta se celebraba cuando el Nilo inundaba las tierras del cultivo. O sea, ellos hacían fiesta cuando el río Nilo se desbordaba, ¿va? ¿Y cómo lo celebraban? Con borracheras y con orgías. Por tanto, las relaciones sexuales durante el festival se podían interpretar como un ritual para asegurar la fertilidad de la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Va? Y yo les contaba que con el equipo que me ayuda en la investigación me ubicaron pinturas egipcias y se puso por lo menos esta que es un tanto representativa, pero según me dijeron los hermanos, habían otras así, pero asquerosas, ¿va? Que relatan cómo eran sus costumbres. La Biblia dice en el Salmo 106:39, así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Esto es muy importante, porque hay mucho cristiano que no le da la importancia o la relevancia suficiente a las costumbres que hoy por hoy tienen. Dicen, no hay que ser tan legalista. Tan bonito el día del cariño. Pero vámonos a la palabra y vámonos a ver de dónde surgieron las costumbres, que como lo que mencioné, vamos a tratar de llegar hasta ahí, explicar de dónde surge esa costumbre en gran parte de la tierra que hasta la fecha el mundo celebra. Porque sus hechos los hicieron infieles entonces delante de Dios. Ok. Volvámonos ahí a leer un poco sobre la ceremonia, en este caso, a otro dios egipcio. Quiero, por favor, hermanos, que si ustedes tienen niños que también están escuchando el tema, les suplico, por favor, que obviamente, pues yo jamás haría ni me atrevería a mencionar una palabra soez o un pensamiento malo. Sin embargo, pues hay palabras que tenemos que ocupar para explicar. Pero aún así, yo voy a dejar en pantalla este artículo y voy a sustituir una palabra que ya vamos a leer por aquí con otra que significa lo mismo, pero que no suena tan fuerte. ¿Cómo era la ceremonia en el Nilo en honor al dios Atum? Otro mito recurrente para los egipcios es el del valor sagrado del semen. Los egipcios creían que el dios Atum, el que existe por sí mismo, se formó de la nada, tras lo cual no voy a decir esa palabra porque creo que es muy explícita en nuestro castellano, o por lo menos en Guatemala,
sino que la voy a sustituir por el onanismo o el autoerotismo. ¿Sí me doy a entender? O sea, ahí está en pantalla, esta que está aquí, pero mejor no la vamos a ocupar porque suena muy, muy fuerte, ¿verdad? Y vamos a ocupar otras que significan lo mismo, como lo es el onanismo o el autoerotismo. Si quieren, vamos a explicar de qué trata el onanismo para que cuando ocupemos el término podamos, quizá para los que no tienen el concepto aprendido, pues sepan de dónde surge. De hecho, en la Biblia es que se relata lo que hizo Onán. Génesis 38, 8, 9 y 10, si alguien lo puede leer, por favor. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra. Uy, perdón. Ahí está. Derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Ok, entonces por si alguien me escuchó que cuando estaba leyendo un poco del relato de la, entre comillas, cultura egipcia, y mencioné cómo era que le daban culto a ese dios derramando semen, pues no estoy hablando nada impropio, pero si alguien dice, uy, el pastor, bueno, pues en la Biblia también se habla así de claro. Y a ese acto de derramarlo en tierra es a lo que se le llama onanismo, y que, como yo les estaba contando, pues nosotros no vamos a ocupar el término más común que viene a significar lo mismo, este que aparece acá. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ay, gracias a Dios, porque si no está cardíaco. Entonces, el culto que le daban a este Dios era así, tras lo cual practicaban el onanismo, y de su semen nacieron los dioses que le ayudarían a crear y gobernar el universo. Es por ello que los egipcios consideraban el flujo del Nilo como parte de la eyaculación de Atum. Qué horrible, ¿va? Y apreciaban que también el faraón debía contribuir a mantener vivo el río. El faraón de turno encabezaba cada año una ceremonia en conmemoración al acto del dios, que consistía en dirigirse a la orilla del Nilo a practicar el onanismo, cuidando que el semen cayera dentro del río y no en la orilla. Posteriormente, el resto de los asistentes a la celebración hacía lo propio. O sea, era una asquerosidad terrible, ¿verdad? Ahora, ojo con esto, porque cada año, es decir, había una fecha específica. ¿Por qué? Vuelvo a la carga, porque las fechas y las fiestas abren portales espirituales. ¿Me doy a entender? Por eso es que quedan fechas y se mantienen a través de los siglos, y a lo sumo solo le cambian a algunos el nombre del Dios y o de la fiesta que se celebra. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Ellos agarraron un montón de fiestas, puesto que Roma en su momento conquistó tantas regiones, que era más fácil no ponerse a pelear con la gente para quitarle sus costumbres, sino que mejor hicieron un sincretismo. Por eso es que se llama universal. Cuando ustedes investigan qué significa la palabra católico, lo que significa es universal. Es dicho de otra forma, es un ecumenismo, es la unión de un montón de religiones. ¿Sí? Ok. Entonces, si continuamos buscando un poquitito de las abominaciones que practicaban en Egipto, por ejemplo, ellos practicaban la necrofilia y la ceremonia de apertura de boca en Egipto. Perdón, ¿cómo voy de tiempo?
Wow. Entonces, vamos a ver. Ok, voy a comentar un poquitito de esto. Si alguien lo puede leer, por favor. Evers, de Evers. Además, hay constancia de que la necrofilia no estaba gravemente censurada, como lo ha estado en todas las civilizaciones a lo largo de los siglos. Según este documento, durante el reinado de Amenhotep primero se descubrió que los embalsamadores cometían estas prácticas sin que ninguno de ellos fuera castigado por llevar a cabo dicha parafilia, lo cual no significa que fuera aceptado socialmente. Los familiares de las mujeres fallecidas comenzaron a contratar guardias que vigilaran los cuerpos. O sea, en Egipto, aparte de lo que ya leímos que es tan aberrante, tenían la costumbre de que cuando embalsamaban un muerto, los que lo embalsamaban tenían relaciones sexuales. Eso es necrofilia, ¿ya? Y cuando uno mira las prohibiciones que Dios le dio al pueblo de Israel, uno dice, pues ¿con qué razón? Si toda esa área había sido contaminada por entidades caídas, que lo que les enseñaron es para atraerlos a ellos. Es como construirles una pista de aterrizaje al cometer todo este tipo de abominaciones. ¿Me voy explicando? Ok. Sigamos leyendo. En ese sentido, la creencia de que el dios Osiris, la primera momia, fue resucitada por su esposa Isis, estableció que todos los muertos tenían que copular con su alma antes de pasar al otro mundo. Es por ello que la ceremonia de apertura de la boca que se hacía en las tumbas en el antiguo Egipto, llamada Eup-Ra, consistía también en abrir todos los orificios del cuerpo, incluyendo los relacionados con la práctica sexual, para que los muertos pudieran tener relaciones sexuales en el más allá. Qué asco, qué terrible, qué abominable. E incluso a mí me impresiona porque cuando se está en la ignorancia, hasta se admira los símbolos, la cultura egipcia, y realmente es tan repugnante, ¿va? ¿No sienten así ustedes? ¿Verdad? Entonces, puchis, dice uno, qué cosa tan fea. Y viene Dios y le dice a los israelitas, no adopten esas costumbres, las costumbres del oriente. Ok. Otro breve comentario en este artículo acerca de Irak, en donde pues estuvo, el hoy llamado Irak, estuvo el imperio de Babilonia y su diosa Ishtar. Aquí solo quiero comentar que esta diosa recibe algunos títulos honoríficos como la reina del cielo y o señora de la tierra. Esto es lo que el catolicismo ha llamado como las distintas Virgen María. O sea, solo se traslada de una cultura a otra y de un siglo a otro y al que se le ocurre y la gente le sigue creyendo, le cambia el nombre. Por favor, sea dicho de paso y quiero dejar yo bien claro que en ninguna manera me estoy refiriendo a esa mujer extraordinaria que Dios eligió como el vaso para que ahí fuera creado el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí no estamos hablando de la verdadera María. Aquí estamos hablando de esa que el catolicismo la elevó o para ellos es su diosa, que es la misma Ishtar en Babilonia o Astarot en otra cultura, etcétera. Pero lo que yo quiero que ustedes por favor puedan notar es que esta diosa del amor y la guerra, la vida y la fertilidad, asociada principalmente con la sexualidad. Entonces, a través de los siglos se ha dado ese tipo de costumbres
embriagarse, que pues va de la mano también con el pecado sexual, pero que el propósito es atraer la manifestación de este tipo de dioses o diosas. O dioses o diosas, odiosos y odiosas. Ok, entonces, ¿con qué razón? Mirábamos que en Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, en el que hay lujuria, sino que llenaos en espíritu. Entonces, explicábamos que el deseo y la voluntad de nuestro Dios es que nos embriaguemos, pero con el vino celestial, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando, como describe el libro de los Hechos, hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo? Hay una activación de poderes de Dios, hay una concesión de parte de Dios de dones espirituales, hay cosas hermosas, ¿verdad? En el mundo espiritual, obviamente, pues del lado de nuestro Dios. De tal manera que lo que el enemigo enseñó es que tenían que embriagarse, pero con vino terrenal, lo cual los iba a inducir a la lujuria para que entonces el enemigo tenga portales abiertos y tenga pistas de aterrizaje a dónde llegar para dañar. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros miramos el transcurrir en la historia de la humanidad, nos encontramos, como les contaba, que esas potestades de las tinieblas muchas veces es la misma, pero a lo largo de los siglos le van poniendo otros nombres. Por ejemplo, me deja ver la palabra del Señor, esta verdad que estamos explicando de esas costumbres del Oriente, y que en este caso estamos hablando del culto a Atum en Egipto, que después evolucionó a Luperco. Hágame favor, búsquenme ahí si Luperco era si quieren anotan Fauno Luperco, solo para recordarme bien si fue el nombre que le pusieron al dios, a un dios en Grecia, que me imagino que sí, porque posteriormente me parece que es en Roma al que a Luperco le llaman Eros y termina llamándose hoy por hoy Cupido. Fauno Luperco, ¿en dónde lo llaman? ¿No lo encuentran? Vamos a echar una manita. A ver. Se habla de la antigua Roma, pero al dios Luperco. Ya era en Roma, Luperco. En la antigua Roma es. Y hay otro dato ahí que habla de Ah, sí. Lupercus. Sí. Dice que ya entonces en la mitología romana. Ok. Pero como quiera que sea, al ver el culto que demanda, denota que es, diría yo, la misma potestad de las tinieblas, que demanda embriaguez y desenfreno sexual. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, yo quisiera que avancemos para ver un poquitito de esa entidad de las tinieblas y comprender y enfocarnos hacia donde quisiera llegar. Leamos, por favor, Fauno Luperco. En Roma se celebraba el festival dedicado a Fauno Luperco, dios de la fertilidad, fiesta conocida como las Lupercales. Sus sacerdotes se vestían con pieles de cabra y sacrificaban animales con cuya sangre mojaban unos listones de piel de animal, con los cuales golpeaban a los varones y mujeres que no habían podido tener hijos, ya que la esterilidad se consideraba como una maldición y estos latigazos supuestamente los hacían fértiles. Inmediatamente de este acto las parejas se volvían a sus hogares para tener relaciones sexuales. Entonces vean cómo la potestad caída, Fauno Luperco, pedía su sacrificio. De matar animales, yo la verdad que no puse toda la información que se tiene en el caso de esta mitología romana, pero sí noten cómo
cómo incluía el hacer prácticamente látigos mojados con sangre, látigos de cuero de cabra, mojados con sangre para golpear a varones y mujeres, y después de eso que se fueran a tener las relaciones sexuales. O sea, les demandaba un sacrificio, les ofrecía un deleite carnal que podía incluso manifestarse o terminarse en que alguna quedara embarazada, ¿va? Porque le ponían fe a eso. Tremendo, ¿va? Fauno es una criatura mitad cabra y mitad hombre. O sea, es una mezcla. Dotado de un gran apetito sexual y que es el responsable de que hoy, según la tradición pagana, sepamos los secretos de la agricultura y el pastoreo. Según los paganos, la tradición pagana, ¿sí? Un dios al que los antiguos pueblos del Lacio le devolvían el favor con unas fiestas en las que la sexualidad y el desenfreno eran protagonistas. O sea, el mismo aquel que allá se llamaba Atum, es el mismo, solo que en Roma se llamó Luperco. Es interesante que el acto de ser azotado por los lupercos suponía una purificación de los males del cuerpo y el alma. Miren cómo se da la asociación con lo espiritual, ¿va? Un despertar del apetito sexual y una mayor fecundidad en las mujeres. O sea, imagínense ustedes, una mujer o un matrimonio que no podía tener hijos, que va y le pide a su brujo, en este caso pues los lupercales, o no me recuerdo cómo es que le llamaban, ¿verdad? Mire, este es el... venite, te voy a chicotear, ¿va? ¿Verdad? Y te chicoteo, te embriagas y después, dale, ¿va? Y queda embarazada la muchacha. Entonces, vemos cómo es una entidad caída que enseñó una costumbre y que lamentablemente el pueblo de Israel, pues dentro de todas, seguramente también adoptó algo de esto. Según Isaías 34:14, ojo con esto, porque aquí hay una explicación espiritual en la Biblia de lo que estamos conversando y entendiendo por qué las entidades caídas demandan sacrificios, y en este caso, pues estamos enfocándonos a ver cómo demandan la embriaguez y el desenfreno sexual. Leamos, por favor. El desierto se encontrarán Se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá ahí y encontrará para sí lugar de reposo. Entonces ahora resulta que las fieras del desierto se está refiriendo a demonios. En donde se quieren encontrar, tienen que encontrar su, digamos, pista de aterrizaje, en donde hallar su reposo. Es impresionante que se habla de un macho cabrío, que desde el hebreo la palabra es sair, y que se puede entender al español como lanudo, como sustantivo macho cabrío, por analogía fauno. ¿Y cómo se llama aquel? Fauno luperco. Cabra, macho cabrío, cabrito, demonio o velloso. Entonces, ¿qué estaban invocando con la embriaguez, con los latigazos, con el desenfreno sexual? Al demonio llamado Atum en Egipto, Fauno Luperco en Roma, pero que si seguimos leyendo, perdón, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, espero tener lo suficiente. Miremos la fecha, porque entonces la culminación de las Lupercalia se hacía el 15 de febrero. Miren desde dónde traen estas cosas. Leamos, por favor. La culminación de las Lupercalias se hacía el 15 de febrero como parte de la fiesta
se realizaba un sorteo por medio de tarjetas en las cuales estaban escritos los nombres de las jovencitas que querían participar. Los varones escogían una tarjeta y la señorita tenía que ser su compañera hasta el siguiente año, en lo que podían volver a participar en el sorteo. El siguiente año. Perdón. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Cómo esto data desde siglos atrás? Pero hoy es el Día del Cariño. Sí, porque lo decretó un papa. Porque él vino, vio las Lupercalias y dijo, ay no, pagano. Pero la gente lo quería. Y como ellos realmente no son sacerdotes del verdadero Dios, entonces lo que hicieron fue un sincretismo. Ahí vamos a ver el relato de la historia. Sigamos leyendo, por favor. En el año 494, el Papa prohibió esta celebración pagana e instituyó otra celebración en honor a un santo muy popular, San Valentín, declarándolo protector de los enamorados, tratando de esconder el antiguo rito de la fertilidad, cambiando el día de la celebración para el 14 de febrero. O sea que ya supuestamente cristianismo, que lo digo una vez más, el catolicismo nada tiene que ver con el verdadero cristianismo, ¿ya? Porque desde su origen es un sincretismo religioso. Como en este caso hablamos ya del siglo V, aquel monarca de esa religión también pagana, agarra las Lupercalias y dice, no, muy feo. No. Mejor celebremos a San Valentín, el santo de los enamorados. ¿Ya? Pero miremos cómo es la cosa. Sigamos leyendo. Sorteo de las jovencitas. Además del nombre de las jovencitas que buscaban pareja, se incluían tarjetas con nombres de un santo o santa, de tal manera que los jovencitos se arriesgaban al sacar una tarjeta, pues en lugar de la señorita deseada podían recibir el de un santo al que tenían que consagrarse todo el año. Esto no agradó a los jóvenes romanos. Disgustados, abandonaron este sorteo y empezaron a mandar directamente a la mujer admirada tarjetas con declaración de su amor en el mes de febrero para la celebración de San Valentín. Hoy, día de San Valentín. O sea, el culto milenario de los egipcios, ¡pum!, lo adopta la Iglesia Imperial, lo lanza en su momento como ya no 15 de febrero, sino 14 de febrero, y para santificar la fiesta, entonces hagan sus tarjetitas de al amor. Si les sale la chava que querían, se rayaron según ellos, ¿va? Pero para que se santificara, vamos a meterle santos. Y si le sale el nombre del santo, te amolaste, papadito, a consagrarte. Qué tremendo a ustedes. Pero notemos de dónde la costumbre de las tarjetas. Wow. Sigamos leyendo. Esta solo es historia. Eso si usted investiga, usted lo puede ratificar una y montón de veces. En 1969 se registró el día 14 de febrero como el día de San Valentín, del cual hay dos leyendas relacionadas con la celebración del pueblo. Una es que Valentín fue un sacerdote del siglo III, tiempo durante el cual el emperador Claudio II prohibió los matrimonios, pues los soldados que se casaban automáticamente eran dados de baja durante todo un año. Y también se decía que los solteros eran mejores en batalla, pues se arriesgaban más, lo contrario de los casados que añoraban regresar a su esposa e hijos. Ni modo, va. Si se habían casado, es que querían estar vivos felices con su mujer, va. Pero lo tremendo es que se levanta un santo llamado Valentín por ellos, va. ¿Ya? Un sacerdote en el siglo III. Y entonces se le ocurre a este Valentín desobedecer la orden. Ya no vamos a leer todo porque el tiempo me está avanzando. ¿Me quedan 9 minutos? No. ¿Cuánto me queda? Ah, bueno.
desobedeció y casaba secretamente. Entonces por eso lo convirtieron en santo. ¿Ya? Incluso eso lo llevó a que lo metieran en la cárcel. Dice, por ese tiempo el mismo emperador había ordenado que los cristianos tenían que adorar a 12 dioses y que si no lo hacían serían condenados a muerte. A Valentín no lo detuvieron las amenazas y continuó practicando sus creencias, por lo que fue sentenciado a morir. La ejecución se cumplió el 14 de febrero del año 270. O sea, qué potestad se movía en Roma, que incluso a para volverlo mártir y que lo subieran a la calidad de santo, según ellos, muere esa fecha. Cerca de una puerta conocida desde esa fecha como la Puerta de San Valentín, por la cual pasan las parejas que esperan casarse y recibir la bendición del santo. Fue enterrado en lo que hoy es la iglesia de Práxedes en Roma. Ok, entonces aquí, Padre Santo, vamos avanzando. Hay hay un par de teorías, ¿verdad? Dice que también se dice que era muy amigo de los niños. Y eso me da cheles a mí, porque pues los mayores escándalos, o en gran manera, que se han dado dentro de las religiones, ¿cómo se llama cuando se meten con los niños? ¿Ah? La pedofilia se ha dado en esa iglesia. Eso lo han querido ocultar, pero no han podido. De hecho, creo que hay una o dos películas en Netflix basadas en historias verídicas de la violación de esa gente con los niños. Bueno, también se dice que era muy amigo de los niños, por lo que al estar encarcelado, los niños le escribían mensajes de ánimo que le tiraban por la ventana de la celda y que él respondía de la misma manera. Algunos afirman que este es el origen del intercambio de mensajes del 14 de febrero. Y hoy por hoy la gente esperando su 14 de febrero para celebrar el Día del Cariño, el Día de la Amistad, el Día de los Enamorados o el Día de San Valentín. Triste, ¿ah? Claro, la gente en ignorancia, como yo estuve, no sé si ustedes, pero a mí el Señor ya me alcanzó casado y pues en la ignorancia que estábamos, sin Dios, sin esperanza, también participamos de esa celebración, ¿va? Algunos en mayor pecado y otros en menos, ¿va? Ustedes. Pero es indiscutible, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Yo decía, me parece que en una de las recientes prédicas, que si se hiciera una estadística del uso de lo que en Guatemala, porque en Guatemala decir motel es un lugar a donde van a hacer sus pecados sexuales, ¿verdad? En otros lugares fuera de Guatemala no es el mismo concepto, pero en Guatemala esos lugares son así, que no son hoteles, es decir, la gente no va a pasar ahí la noche completa, sino un tiempo para fornicar o adulterar. ¿Ya? Entonces, yo casi les podría asegurar, es que me parece una cuestión de una consecuente lógica, que en el mes de febrero, muy cerca, y no digamos en ese día, se dispara el uso de esos lugares. ¿Serán casualidades? No. Hay un mover espiritual de un portal que se le abre en la medida que la gente se desenfrena a ese tipo de prácticas. ¡Pum! Le llega Cupido. Que ya es como el nombre que se le da a uno que se llamaba Eros, un dios griego, y que era un joven en la mitología griega, hijo de Afrodita, o Venus en los romanos, la diosa del amor y la belleza. Cabe recordar que Roma conquistó Grecia con armas, pero Grecia los conquistó a ellos con cultura y religión. Entonces lo que hicieron los romanos fue cambiarle los nombres a las mismas potestades griegas, que en este caso en la mitología griega era Eros, y que los romanos le llamaron Cupido, a este dios representado como un adolescente muy bello. De su nombre y actuar se derivan las palabras erotismo y erótico, que es un amor apasionado basado en la estimulación de los sentidos.
Al pasar a los romanos, Cupido cambió a una representación más infantil, pero pudiendo causar en los humanos las mismas reacciones del dios Eros. O sea, por eso es de que yo aquí les decía, del culto de Atum a Luperco, de Luperco a Eros y de Eros a Cupido. ¿Ya? Ahora, el tiempo se me está yendo, creo. Entonces acá es importante saber que a Cupido en su festividad le llevaban regalos y ofrendas para conseguir encontrar el enamorado ideal. ¿Ya? O sea, es una invocación realmente a la misma potestad. Sí me estoy explicando, no voy demasiado rápido ya. Bueno, entonces yo aquí tengo que ir concluyendo porque quisiera yo, hermanos, que entonces ya conforme a la verdad de la palabra y que incluye el conocimiento verdadero de dónde surgen costumbres como la celebración del Día del Cariño, Día de la Amistad, Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Eso viene de tiempos milenarios. Y es fácil de poder comprender, creo yo, porque la celebración es igual. ¿Verdad? Ahora, cerramos con estos versículos de la palabra del Señor. ¿Con qué razón dicen Deuteronomio 18:10? No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Voy a dejar hasta ahí la lectura porque me quiero enfocar en este versículo especialmente. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Cuando la Biblia habla del fuego se puede referir a varias cosas y en el sentido negativo se puede referir a una pasión obviamente carnal, a un amor que no puede ser. El Proverbio 6, 27 al 29 lo sustenta. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así será con el que se llega a la mujer del prójimo. Ah, entonces está hablando de pecado sexual. Sí me doy a entender, ¿verdad? Fuego equiparado a pecado sexual. Entonces lo que Dios está diciendo, ¿cómo te vas a poner a jugar con ese fuego extraño? Con ese fuego de Cupido. Ten cuidado, porque es muy probable que alguien se vaya a quemar. Y lo más peligroso, y por eso yo quiero cerrar acá, es que mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, no se trata de ser tan descuidados en, ay no, es que son niños, ¿qué tiene de malo pues un intercambio de regalos? Si no lo están haciendo con esa malicia, pero veamos el origen, veamos las fechas y sobre todo, apeguémonos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en el texto que para nosotros ha sido base en el desarrollo del presente tema, ciertamente tú has dejado tu pueblo, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Entonces, se los voy a sintetizar y aquí ya cierro, si no antes solo preguntar si alguien tiene alguna pregunta o aportación, pero pues, yo diría, en los bajorrelieves, pintura egipcia, etcétera, ahí se mira la manifestación de las costumbres del oriente. Pero en la época que nosotros vivimos, ahora se llama así. Al final, el mismo culto a la misma entidad caída. Por lo que yo les sugiero en el nombre de Jesús, que hay que despojarse de las costumbres del oriente. Amén. No sé si hay alguna pregunta o aportación. ¿No? Bueno, oramos entonces y espero que con el favor del Señor nos liberemos de toda costumbre pagana. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias, Señor, por la verdad de tu palabra,
Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú cuidas de nosotros y por la misericordia, Señor, de cada día nos concedes también que tu palabra nos lave y que tu sangre rociada nos purifique. Perdónanos, Señor, por aquellos que participamos en la ignorancia de esas costumbres tan abominables. Pero también te pido, Señor, que seas tú el que certifique tu palabra en el corazón de quienes puedan escuchar esta enseñanza, para que así, Señor, en el nombre de Jesús, en una convicción dada por tu Espíritu Santo, renunciemos todos tus hijos a la práctica de tales costumbres. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la